amigos, buenas noches. Aquí son Noches en Chitos. De nuevo estamos con ustedes en un programa más. Estamos en enero del ya 2026. Pues primero que nada, feliz año a todos. Que la presencia de Dios se manifieste en cada uno de nosotros, en nuestros propósitos de año nuevo, echarle ganas para cumplirlos. Bueno, pues tenemos invitado. Les digo, Dios pone a quién. Generalmente invitamos a músicos, pero bueno, este chico es músico, pero también ha hecho teatro, porque la iglesia tiene muchos carismas, muchos dones, así como la música es uno de ellos. El teatro también es otra manera de evangelizar, de llevar la presencia de Dios, la palabra a la gente, ¿no? Entonces, Edgar Tomás González es nuestro invitado. Edgar, bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Gracias, un placer estar aquí con ustedes, de verdad. Ok, muy bien. Entonces, Edgar, es músico católico. Aquí lo ven con su guitarra. Va a tocar con Fraga. Aquí nuestro amigo que graba también va a hacerse presente de este lado de la cámara. Lo va a acompañar. Bueno, Edgar es músico católico, pero también ha estado en teatro. Se llama, el ministerio donde estaba, Teatro Eucarístico Misionero. Y es Monseñor Pedro Agustín el que patrocina, por decirlo así, ese movimiento, ¿no? Entonces, obviamente nos va a hablar de esa experiencia, lo que es evangelizar con el teatro. Y también vamos a conocer de música y de su vida, ¿no? O sea, cómo Dios lo toca para dar un servicio a la iglesia, ¿no? Pues empezamos, Edgar. Muchas gracias, José Luis. Sí, claro que sí. Mira, la primera pregunta que siempre hacemos: ¿alguien en tu vida siembra esa semilla de la fe? Obviamente tú con el tiempo le vas dando seguimiento, ¿no? La vas nutriendo. Pero ¿quién o quiénes sembraron en ti esa semilla de la fe? Fíjate que yo creo que la mayoría de nosotros adquiere la fe en el seno familiar, ¿no? Okay. Ahora que está todo este ataque contra la familia y todo, es donde tenemos que trabajar mucho más nuestra iglesia local. Sí. Entonces, originalmente yo diría que mi papá, ¿no? La mayoría vamos a decir que mamá es muy creyente, siempre está muy abrazada a la iglesia, y mi papá un poco menos, pero yo recuerdo que mi papá todas las mañanas, antes de salir de tu casa, se paraba frente a un crucifijo que teníamos de añísimos. En la casa. Ajá. Se paraba frente a él y yo lo veía que estaba hablando, agarrando sus manitos. No oía qué decía, ¿no? O sea, sinceramente. Pero lo veía y se aventaba sus 5 minutos, se persinaba y ya se iba a trabajar. Entonces, es lo primero que hacía, ¿no? Antes de salir. Sí. Encomendarse a Dios. Y en algún momento, justamente te comentaba que había estudiado teología. Uno de mis maestros decía, es que la religión la tenemos por la mamá, pero la fe la obtenemos por el papá, decía él. ¿Qué tipo de persona habrá sido José para Jesús que haya sido así, ¿no? Y qué tipo de persona fue José para que Dios lo eligiera. Exactamente. Entonces yo considero que a través de mi papá y luego mi mamá, toda la vida me está jalando. O sea, te voy a contar ahorita un montón de cosas donde se ve la mano de mamá, ¿no? Todo el tiempo jalándome. Vente para acá, Tomás. Sí, vente para acá. Y de repente, pues yo le decía, no, mamá, es que me decías que llegas muy tarde cuando iba a la escuela y todo. Dice, pero Dios me cuida. O sea, ¿cómo puedes tener esa certeza? Hasta que me empezó a decir que yo era como el soldado romano, ¿no? Es que yo no veo que vas a la iglesia, pero sí veo que tu fe es incrementable, que tú no... Y digo, mamá, pues es que yo sí quisiera ir a la iglesia, pero de repente, como que crees que el tiempo no te va a alcanzar, ¿no? Y tienes tantas cosas que hacer que no es que lo dejes a un lado, ¿no? Sino que simplemente, como que en ese momento no te das cuenta de la dimensión, ¿no? Sí. Y yo siempre decía, y hasta la fecha, ¿no? Y ya fuiste a misa, y hoy es domingo, y no se te olvide. Entonces, todo el tiempo jalándome. Yo creo que ellos dos empezaron con esta semilla, y a lo largo de la vida, como tú comentabas ahorita, tú vas haciéndola crecer. Yo estoy seguro de que he tenido gente muy importante que ha venido a fertilizar esa semilla, que ha venido a regarla, a nutrirla. Me gustaría comentar de uno de ellos, porque justamente se conjunta con esto con mamá.
en algún momento, cuando yo empecé a tocar música, entré a un coro, como la mayoría de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, yo quiero estar en un coro, y en ese coro estuve trabajando un ratito y después mi mamá empezó de catequista y hasta la fecha, ¿no? Sigue siendo catequista. Sigue siendo catequista. Y yo le decía, o sea, pero ¿qué haces tú en el catecismo, no? Y se estaba formando y yo la veía tan interesada, amando a los niños. Oye, ni a nosotros nos tratabas así. Mi mamá siempre fue muy estricta, ¿no? Y dice, ay, qué bonito, ¿no? Sí. Y qué padre ver ese cambio, mamá, ¿no? Ah. Entonces, un día se les ocurre en ese grupo de catequesis en Asunción de María, allá en Fubiste, hacer una pastorela, ¿no? Y entonces, pues yo ya había estado trabajando en teatro. Me dice, oye, es que hay un papel, ¿quieres entrar? Sí, ¿no? Digo, sí, mamá, yo te apoyo, lo que quieras, ¿no? Okay. Y fue a ayudarnos a dirigir un actor que se llama Alfredo Barrera, y él iba a vigilar cómo estaba y Juan Manuel Ramos, que fue mi maestro de dirección, también estaba ahí. Entonces yo empecé a darme cuenta que no era una pastorela cualquiera, ¿no? Pero el verdadero, yo creo que ahí tengo mi primer querigma, José Luis. Tu encuentro con Dios. Sí, estaba yo, como te digo, tenía mucha fe, ¿no? Pero no entendía realmente la dimensión de Dios. Estaban dos diáconos que ahora son sacerdotes y teólogos muy importantes. Uno de ellos es Arcorres, y el otro Miguel Ángel Saloma. Entonces ellos constantemente nos daban la formación, pues, para ir complementando esto, ¿no? Desde ahí yo dije, el teatro no puede estar, el teatro evangelizado no va a estar solito, ¿no? Sí, tiene que tener las bases de la fe. Ajá. Esta obra, pues, es una pastorela, está divertida y todo, pero mientras el director veía la parte escénica, el montaje y la parte chusca, pues los diáconos se encargaban de darnos ese seguimiento espiritual que es bien importante. A los actores. A los actores. Okay. Y un día nos rompieron. Y entonces nos junta el padre Saloma y empezó a decirnos un montón de cosas. Entre ellas nos dice, literal, te voy a decir las palabras que dijo. Tú quieres ser un diamante para que todo el mundo te vea, para que todo el mundo te admire, pero un diamante no tiene valores. Pero Dios sabe, así literalmente dice, Dios sabe que eres mierda, que estás destruido por dentro, que no tienes nada que dar, que todo lo que te ha pasado. Entonces, y nos empezó a tocar en el corazón, ¿no? Sí. Dice, pero de eso nacen flores y del diamante no nace nada. Entonces, de verdad, o sea, y te estoy hablando de por lo menos 30 años y recuerdo esas palabras, todavía resumban en mi cabeza, ¿no? Del padre Miguel Saloma. Tú eres un joven. Yo tenía como 17 años, ¿no? Sí. Entonces, es esa etapa en la adolescencia donde estás buscando de dónde soy, para qué soy, ¿no? Sí, tu identidad. Exacto. Y después de mucho tiempo, de hacer muchas cosas, yo tuve la oportunidad de entrar de nuevo al coro, en esa misma iglesia, después de muchos años. ¿Fubiste en el sur? Fubiste en el sur, exactamente. La iglesia de la Asunción de María. Y ya más grande, ya adulto, como de 30 años, ya regresé al coro. Entonces, pues ya con timidez, oye, ¿me puedo integrar al coro? Eran geniales, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, escribimos algunas canciones con ese coro y para ellos. Y entonces dije, pues de aquí soy, ¿no? Y en esos momentos me llaman por teléfono de sede Sapientiae y me dicen, es que con los datos, ¿no? Yo estaba trabajando en un albergue para niños con cáncer. ¿Es Edgar González? Sí, es que el padre nos dijo que usted estaba interesado en estudiar teología. Y yo dije, sí, y luego me quedo pensando, José Luis, ¿cuál padre? ¿Quién me recomendó? Pero ya con que me dijeron el padre, dije, no, es que ningún sacerdote me había recomendado, de verdad te lo juro. Dijo, el padre, pues tiene que ser el padre, ¿no? O sea, mero. Y dije, sí, claro. Entonces, tú ves cómo le haces, ¿no? Las cuotas, todo. Fui a ver al padre, me parece que se llamaba Sergio,
que ya falleció, que era un amor de sacerdote, siempre estaba preocupado en mandarnos a nosotros al coro a estudiar en el seminario menor cantos gregorianos y música sacra, ¿no? Prepararlos. Sí, claro, porque de repente tú sabes que hay grupos, hay coros y ya dentro de la iglesia que luego agarran canciones como el de Despacito y las cambian la letra y creen que ya pueden tocarla en la iglesia, ¿no? Sí, y pues así no funciona. No. Entonces, pues entramos a cursos de canto gregoriano y todo patrocinados por el padre. Cuando yo digo, padre, es que quiero estudiar teología, y se me queda viendo así de, ¿quieres estudiar teología? Le digo, sí, ¿en dónde? En el César Sapientia. Pues está bien, ¿qué quieres de mí, no? Yo creo que pensó, te voy a ayudar de alguna forma. Su firma, firma aquí. ¿Tú vas a absorber los gastos? Sí. Sí, nomás me autoriza. Sí, seguro, o sea, el padre dijo, yo estoy seguro que me lo hubiera pagado, ¿no? No, sí, padre, yo. Perfecto. Me firma y se queda sonriente y dice, quiero ver cuando termines. Wow. No alcanzamos porque falleció. Ya cuando terminé el curso falleció, de verdad se lo dedico porque era un ángel. Yo platicando con una amiga que estaba en Cristo Rey, el padre había estado ahí en Cristo Rey, y todos hablan de la formación que daba, ¿no? Entonces son cómo se van hilando, ¿no? Los personajes. Llegó una época en que esta parte fue muy oscura, ¿no? Yo creo que todos tenemos que entrar al desierto. Yo estoy seguro de que todos tenemos que entrar al desierto para reevaluarnos. Hablaban de repente las señoras en teología de las noches oscuras y todo, pues yo no entendía a qué se referían. Digo, ¿cuáles noches oscuras? Yo siempre está, ¿no? Sí, exacto, Dios. Hasta que hubo un silencio del Señor, así. Y dije, ¿qué pasó, no? O sea, estoy haciendo esto, estoy en el coro, estoy acercando a ti y hay un silencio. Perdí todo, José Luis, todo lo que yo había construido como una vida. Entonces, todo lo que le apuestas, y lo perdí todo. Y entonces me acuerdo que fui a la iglesia, te digo que ya no estaba este padre, y me fui a confesar, y digo, padre, estoy muy enojado con Dios. Y digo, estoy trabajando ahora por él y me está quitando todo. Entonces, ayer mi cuñado decía, yo pienso que de repente uno está preparando sus cosas y dice, Dios, no, yo quiero espacio porque te voy a dar otra cosa. Sí, hágase tu voluntad y lo recibimos en el Padre Nuestro. Es correcto. Sí. Pero fíjate que hay una cosa que no te dicen cuando estás estudiando, eso es importante, porque en teología hay una parte del rito de cuando ya te recibes, donde dicen tu nombre y entonces tú te levantas y dices, aquí estoy, Señor, ¿no? Pero no te explican lo que va a pasar. Claro. O sea, esa es la realidad, ¿no? Y tú no te das cuenta de lo que dijiste hasta que ya lo dijiste. Entonces dices, aquí estoy, y ya te agarró. Y ya te agarró, y entonces no te suelta. Y de repente entonces empiezas a entender, es que lo que yo creo que está bien para mí no está bien. Es que lo que yo quisiera que fuera para mí no me lo va a dar porque Él sabe que es lo mejor, ¿no? Exacto. Con su inmensa sabiduría y su amor que nos tiene y la ternura con la que nos trata, ¿no? Y te das cuenta que todas las cosas que hace, que tú de repente no entiendes, son para que corrijas algo que no te va a hacer bien a ti, ¿no? Porque a Él, ¿qué le podemos poner? Y que es perfecto, ¿no? Sí. Es para ti. Y cuando entiendes eso, es para mí, o sea, me estás dando esta lección porque quieres que yo aprenda algo, que yo entienda algo. Perdí todo, ¿no? Y entonces aparece otra vez mi Madre Santa. Mamá. Sí. Mamá. En esa temporada en que estoy súper deprimido y me dice, oye, hay un grupo de teatro en Basílica, ¿no quieres ir? Y yo le digo, un grupo de teatro, pero ¿para qué? Yo estaba transmitiendo en radio ahí en ABC y le digo, no me va a dar tiempo, que no, sí puedes, mira que se vende 10 a 4 de la tarde, que yo digo, mamá, pues es que bueno, está bien, sí, tomo solo un transporte, llego a Basílica, le digo, bueno, voy a ver, ¿no? Okay. Lo había oído en el programa de padre, padre Pedro Agustín, que yo transmitía por radio, y entonces ella había hablado por teléfono y ya me había comprometido y todo, ya es como cualquier mamá mexicana, ¿no? Y entonces ahí fue donde descubrí que había teatro evangelizador.
en el taller, todavía el taller de teatro gospel que llevaba Alfredo García, en paz descanse. Y cuando yo lo conocí dije, este cuate sí anda con Dios, ¿no? Puedes tener un montón de pecados, ¿no? Puedes ser una persona llena de, ahora sí, como diría el padre Saloma, ¿no? Totalmente podredumbre, pero de ahí está saliendo flores, quiere decir que Dios está trabajando en ti, ¿no? Y entonces, me quedé. Pero eso te va ayudando, ¿no? De ahí conocí a Monseñor Pedro Agustín, me hice cargo, gracias a Dios, y que Alfredo me tuvo la confianza en su momento de dirigir 4 años el Rosario Viviente a nivel de cancha. Sí, en octubre. Entonces, en el Estadio Azul, ¿no? Así es correcto, en el Estadio Azul. Sí. Entonces toda la representación a nivel de cancha, yo me encargaba de dirigirla, ¿no? Conocí a personas hermosas ahí, ¿no? Entre ellos justamente Paco, Diana Álvarez, Ministerio Parucía, Eclipse, ¿no? Que eran geniales, ¿no? Era un grupo de teatro de puros chavitos. Ejército de Dios, que la verdad es que mis respetos, o sea, sí parecían verdaderamente soldados de Dios y eran mi punto fuerte, ¿no? Y sobre todo mis grandes compañeros y amigos de gospel, ¿no? Que siempre recuerdo con mucho cariño. Y a partir de eso, después del fallecimiento de Alfredo, entonces Monseñor me solicitó que empezáramos justamente con el Ministerio de Teatro Eucarístico Misionero. Okay. Estaba todavía en el Templo Expiatorio. Dime, José Luis. La dejamos ahí sí. Hacemos la pausa para ver esto de teatro y ahondar un poquito más. ¿Te podríamos pedir una canción? Claro que sí. Mira, si te parece bien, empezamos con algo alegre porque, okay. Para que nos vayamos animando. Esto está basado en una obra que escribimos la escribió Diana justamente, para un congreso eucarístico que estaba dirigido específicamente para los jóvenes, ¿no? La obra se llama Ven y sígueme. Ven y sígueme. Exacto, y esta canción es la obertura. Okay. Para que todos me ayudas, o me la he hecho solito. Véngase para acá, mi Paquito. Acá, sí. Haciendo presencia de este lado de las cámaras, Fraga y Edgar González con la canción Ven y sígueme. Ven y sígueme, es correcto. Ok, adelante. La obertura de Ven y sígueme, así se llama, literalmente Ven y sígueme. Es una sillita acá, mi Paquito. Creo que no salgo de este lado, pero... Pues aquí, mira, no sales. Allá. Perfecto. Acá. Ustedes disculpen, pero los programas en vivo así son. Sí, exactamente. Sí. ¿Alcanzas a checar desde ahí? Va. Sí. El camino de Dios está lleno de sorpresas, golpes y enseñanzas que debemos aprender. El camino de Dios nunca es fácil caminarlo, pero con amigos más sencillo es. Y está lleno de flores, mariposas de colores y pajaritos que cantando van. Tú también ven y sígueme, vamos a caminar por el camino de Dios. Deja ya todo lo demás, es hora de avanzar por el camino de Dios al encuentro del Señor. El camino de Dios hay que construirlo a diario. Si cada día lo andamos, otros lo seguirán. El camino de Dios está lleno de esperanza cuando has decidido que sea Él quien te guiará. Y tú también ven y sígueme, vamos a caminar por el camino de Dios. Deja atrás todo lo demás, es hora de avanzar por
el camino de Dios al encuentro del Señor, al encuentro del Señor, al encuentro del Señor. Ay, Gracias. ni me muchas acordaba de la gracias. letra ya. Ya me di cuenta. Pues empezamos con algo alegre y efectivamente estar con Cristo es sorpresa, porque exactamente tú defines un camino, pero Dios sabe dónde le haces falta tú, Él te va dirigiendo. Y hay una frase que a mí en una oración dice: no me des lo que yo pido, sino lo que necesito. Y Dios es lo que te da. O sea, uno pide a veces cosas que humanamente pues quieres reconocimiento, quieres aplauso, quieres que te vean, pero Dios quiere que le sirvamos. El artista es Él, y hace rato comentamos con Edgar eso. Nosotros somos los burritos donde Cristo va arriba. Los aplausos no son para el burrito, son para Jesús. Entonces la vida con Dios son aventuras. O sea, Él te da lo que tú necesitas, todo es confiar en Él. Entonces imagínense, Edgar tuvo la fortuna de estudiar teología y de ahí lo jalaron al teatro, que en eso estábamos. Sí, es correcto. Y a ver, esa experiencia de teatro, ¿cómo fue para ti estar en gospel, con teatro eucarístico misionero, con Pedro Agustín? Fíjate que inicialmente, pues yo también empecé a ver lo de la música, tocando esta parte. Originalmente, te digo, estaba en el grupo de teatro y yo empecé a dirigir. Ok, con Alfredo te dio la Con oportunidad. Alfredo, sí, es que Alfredo yo tenía muchas ganas de verlo actuar. Ajá. Y él tenía muchas ganas de volver a actuar, ¿no? Pero no podía porque justamente no había quien dirigiera. Estaba dirigiendo. Exacto. Entonces cuando yo le dije, yo soy director, entonces como que dijo, ay, a ver si es cierto, ¿no? Y gracias a Dios, pues sí, mi trabajo le gustó. Es un trabajo totalmente diferente porque yo vengo de la escuela de teatro ruso y él estaba acostumbrado al método shakespeariano, ¿no? Donde todavía te dicen, te paras aquí, levantas la mano 30 centímetros y dices así. Cuando yo les decía, ¿qué me ofreces, no? A ver, la escena es así, ¿no? Vamos a buscarla. Fíjate que por eso me gustaba tanto esta escuela de teatro, porque en la escuela de teatro ruso lo que buscamos es la verdad. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros como creyentes, ¿no? Incluso Jesús cuando está con Pilatos, ¿no? Le dice, ¿qué es la verdad, no? Sí, ¿No? ¿Cuál es la verdad? sí. Entonces cuando dices, estamos buscando la verdad y lo compagina, dice, o sea, no están peleados, aunque tienen sus diferencias, ¿no? Y mucha gente de teatro pues no es creyente, ¿no? En realidad. Pero tenemos en el teatro también algunas situaciones donde te hacen recordar lo sublime en lo que se había basado originalmente, ¿no? Por ejemplo, decía uno de los directores con los que trabajé, en este momento hacemos una pausa y pasa un angelito. Y entonces así, ¿cómo que pasa un angelito? Pasa un angelito, lo respetan y se callan, ¿no? Es que decir que vas a hacer una pausa solemne, ¿sí? O sea, alguien no creyente haciendo estas expresiones, dices, o sea, Dios está permeando a todo el mundo todo el tiempo, no nos damos cuenta, ¿no? Sí. Pero sí, me acuerdo mucho cómo decía esto, y en este momento vamos a hacer una pausa y pasa un angelito. Y era un silencio solemne porque había una parte importante de la obra que quería resaltar, ¿no? Entonces yo empecé a dirigir con Alfredo y nos presentábamos justamente en las carpas que estaban ahí en Basílica. Sí, sobre la plataforma, sí. Y era hermoso, José Luis, porque tú recuerdo que asististe alguna vez y la gente era muy sencilla. Sí. Entonces se paraban todos los peregrinos que venían cansados, venían agotados, se quedaban en la sombrita, veían la obra, se reían. Casi siempre hacíamos obras que tenían mucha risa. Sí, amenas. Exacto. Y yo dije, tengo que aceptarlo, ¿no? Y en algún momento como que me empecé a sentir la mamá de los pollitos, ¿no? Pues todo lo estaba dirigiendo yo, todas las obras, y Alfredo tuvo la oportunidad de descuidar de alguna o de otra manera, porque no estaba descuidando, eso es una realidad, sino como que dejarlo encargado
le encantaba ir a las jornadas mundiales de la juventud. Entonces se fue a Australia, se fue a Brasil, entonces pues era mucho rato el que se iba. Sí, o sea, no y puedo te dejar. encargaba, te dejaba todo. Sí, o sea, era un grupo con el que estábamos trabajando, pero yo era el que dirigía, ¿no? Entonces la máxima responsabilidad estaba sobre de mí. Realmente sin Alberto, sin Marco, sin Angie hubiera sido muy complicado, ¿no? Cada quien aportaba lo suyo, Cristian, Irene, entonces nombrarlos a todos era imposible. Cada quien hacía su aporte y lográbamos sacarlo como grupo, ¿no? Patti, su hermana, se quedaba así como que para vigilar que sí se estuviera trabajando y todo, pero seguíamos haciendo un buen trabajo, o eso pensaba yo. Presentamos una obra que se llama El Diablo en el Jardín, que trata sobre un alma que se corrompe y se pierde. Ajá. Y entonces se acercó un joven y le pidió a Alfredo hablar sobre la obra, y Alfredo no estaba dirigiendo. Entonces Alfredo dijo: yo no quiero pelearme con este chavo porque sabe mucho y le voy a echar a mi gallo. Y entonces pues ya conversé unos minutos con él, un chico muy sencillo que nunca se imaginó que yo iba a dar este testimonio. Y me dijo: esta obra es muy complicada y no está tan bien para montarla para el público que tenemos, para la iglesia. Es una obra muy fuerte, es una obra que no tiene esa fruto. Entonces yo le contesté conforme a la formación que tenía. Sí entiendo esa parte, pero somos profetas y estamos obligados a pues también a denunciar, ¿no? La maldad que existe. Anunciar y denunciar, ¿no? Sí. Y denunciar pero si bien ambos puntos eran correctos, el comentario que me hiciste en ese momento, José Luis, de verdad que sí me hizo reflexionar que hay muchas formas de dar el mensaje, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? Y sí, de repente trabajamos en algún momento justamente en el Rosario Viviente. Me tocó representar la coronación de María, y la única parte donde está mencionado es en Apocalipsis. Sí. Entonces dice: ¿qué iba a hacer yo? No hay texto, no hay ningún texto que te diga esa parte, ¿no? No será así. Y entonces Monseñor Pedro Agustín ya me había encargado. Yo ya tenía 4 años encargándome del montaje Rosario Viviente, y prácticamente ya lo que presentaba me decía: está bien. Ya no me lo revisaba, ¿no? Confiaba. Exacto, solo había algunas cosas, decía: hay que cambiar esta palabra por esta para que suene mejor todo. Y cuando yo le dije: voy a presentar el Apocalipsis, se me quedó viendo y dice: suerte. Okay, adelante. Suerte. Entonces, ¿qué iba a hacer en teatro frente a 20 y tantas mil personas para presentar el Apocalipsis y recuperar lo que tú me habías dicho? Nuestro mensaje tenía que dejar aquí, ¿no? La entronización de María. Sí. Solo usé música. Okay. Nada de palabras, nada. Entonces salían los diablos de abajo de los vestidores, salían todos disfrazados como una serpiente gigante, traían unas mantas arriba, haciendo ruidos, mientras tenía gente acá jugando, divirtiéndose, viviendo su vida cotidiana. Llegan los demonios, se destapan las láminas y empiezan a atacar a los que estaban ahí. Una familia se hinca, empieza a adorar, y entonces aparece María. Y los demonios todavía atacan a los ángeles que están protegiendo a María, porque salió María con 2 niñas que la estaban protegiendo como ángeles. Entonces hago el cambio de música, y desde el otro lado, desde la parte que daba a la Plaza de Toros, entran corriendo los 3 ángeles. Y entonces Miguel se para frente al demonio, y como al demonio teníamos a un tipo que estaba grandotote y así bien potente, Mike. Ajá. Enorme y grandote, y tenía del otro lado a este hombre David Pérez, que es un tipazo además. Espero que algún día tengas oportunidad de conocerlo. Que era un chavito creo que tenía como 15 años, ¿no? Y delgadito, y así se veía bajito. Entonces lo comparas, y entonces todavía agarra, se le para enfrente, ¿no? Y tienen ese enfrentamiento, y oías, o sea, yo me acerqué a la gente, ¿no? Para oías los comentarios. Y entonces cuando el diablo se le para enfrente a San Miguel,
cambio la música y empieza una música así súper tranquila. Y entra otra vez desde el área de la Plaza de Toros, dando vueltas una corona con triángulos dorados, de un montón de chavitos chiquitos, de entre 13 y entre 12 y 13 años, 14 tal vez, que vienen levantando unos triángulos, y entonces con las luces se ve hermoso porque es una corona y en el centro viene nuestro Señor. Viene Jesús y lo vienen bordeando, se abre Jesús, inclina al diablo, el diablo se arrodilla frente a él, ya no tiene forma de levantarse, y Jesús toma la corona y se la coloca a María. A su madre, a María. Entonces oyes, desde que sale Jesús, oyes los gritos, ¡viva Cristo Rey! Después de que la gente estaba gritando de miedo de verdad, Sí, y cuando le coloca la corona a María, pues toda la gente empieza a gritar, ¡viva María! ¡Viva nuestra madre! ¡Viva Reina y Madre! Hermosa. ¡Viva Cristo Rey! Todo el público, o sea, de verdad que es una de las cosas más hermosas, donde dices, ese es el gran pago que te da Dios cuando dejas que todo pase, ¿no? Porque hubo un montón de cosas, José Luis, en esa ocasión hubo un montón de cosas. No habían pedido la cámara de humo y no la trajeron tampoco. Y entonces de repente llega el ingeniero que se encargaba de todo el montaje y me dice, ya está la cámara ahí, traje la grande. Y yo dije, pero pues nunca la pedimos en el rider, no estaba. Y dice, sí venía. Y yo dije, pues fue Dios, no, o sea, no hay más, ¿no? Sí. Ya estaban colocadas las luces y todo justo como decías ahorita, ¿no? Todo puesto porque Dios así lo necesitaba para su mensaje. Entonces tú haces la parte, eso me remite mucho, siempre se los recuerdo a los chicos cuando trabajo con ellos. El milagro de las bodas de Caná, la mitad es trabajo tuyo, ¿no? Y la otra mitad es de Dios. O sea, Jesús les dice, llenen las tinajas. No las llena, ¿no? Ay, no. Señor, pues de una vez el favor completo, ¿no? Tú haz lo tuyo y yo hago lo demás. Lo que ya no puedes hacer, sí, me toca a mí, ¿no? Y teníamos así un montón de detalles de la producción increíble que nos mandaba el Señor, ¿no? De repente sonaba un trueno en algún momento espectacular y dices, esto no lo planeamos, ¿no? Y se veían luces en el cielo y dices, esto va a llover, ¿qué es lo que está pasando, no? Como parte de la escena, porque Él justamente así quería que fuera el mensaje. Sí, Él obra a su manera, para que todo salga como Él quiere. Y lo tienes que entender, ¿no? Sí. Tienes que entenderlo, que eso ya no eres tú, ¿no? Sí. Que es lo que decía, o sea, nosotros vamos a hacer de una manera profesional lo mejor que podamos, ¿no? Mantener el profesionalismo con el ciego. Hacemos lo mismo para los humanos, ¿por qué no para Dios? Que Él nos da todo perfecto, ¿no? Exacto. No podemos aspirar a la perfección, por lo menos en esta vida, pero sí podemos aspirar a lo mejor que podamos hacer, y la próxima vez mejor y mejor y mejor, sí, porque al final de cuentas esa es nuestra ofrenda, creo yo. Exactamente. Oye, ¿te pedimos otro canto? Claro que sí. Ok, ¿cuál quieres ahora? Mira, también es de esta obra de Ven y Sígueme. Justamente esta obra la dividimos incluso en un tríptico, y esta segunda parte es justamente de adoración, es un canto para comunión. Okay. Que me gustaría presentarte. Adelante, Paquito, ¿te animas o Edgar? ¿Sí? Aquí invitamos a nuestro camarógrafo, Estrella, que pase al escenario. Señor, tenemos hambre, nos haces falta tú, nos alimentarás, Señor. Venimos a buscarte,
través de la cruz. Señor, tenemos hambre y tenemos sed de ti. Tu amor nos saciará, Señor. Nos sentamos a la mesa para compartir el pan, el banquete de la vida que solo tú puedes dar. Pan de vida, eso eres tú. El amor en toda plenitud. Tú nos guías, nos resguardas y nos haces como tú. Pan y vino que bajan de la cruz. Perdónanos, Señor, y límpianos también. Convierte nuestras vidas que sean para bien. Pan de vida, eso eres tú. El amor en toda plenitud. Tú nos guías, nos resguardas y nos haces como tú. Pan y vino que baja de la cruz. Pan y vino que baja de la cruz. Gracias, Paquitos. Fíjate que ahí conocí al Paquitos, justamente en la Universidad Viviente, porque en algún momento, como tú dijiste bien hace rato, ¿no? Hay un montón de carismas. Dones. Y entonces yo estaba trabajando cerradamente con Diana para el montaje de otras obras. Y le digo, oye, voy a estar en el Rosario Viviente. Le digo, ¿por qué no? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no cantas? Le digo, pero quiero en esta parte, esa vez nos tocaban los gloriosos y entonces tocaba el nacimiento. Le digo, quiero que en el nacimiento haya una canción que sea muy representativa y que la gente que bajen músicos por las gradas y se integren con la gente. Entonces, porque yo sabía que ella conocía a mucha gente, ¿no? Sí. Entonces me dice, mira, esta es mi propuesta. Y yo oí la canción, no la había oído antes, de verdad. Yo te digo, yo estaba más conectado en otras cosas, en el teatro, ¿no? Y yo dije, wow, sí, ¿no? Exacto. Entonces tengo a toda la gente acá entretenida con lo del nacimiento y todo, y que no encuentran en dónde nazca Jesús y todo. Y en ese momento hacemos una burbuja con paraguas para que pase. Y Diana había convocado una cantidad de personas de coros. Y en ese rosario justamente Pedro de Artec, ¿lo conoces? Bueno, es un tipazo, ¿no? Era el director general de Artec, de rondallas y coros de Asociación de Rondallas y Coros de Evangelizadores, ¿no? Ajá. Entonces le digo, oye, échame la mano con esta canción y ustedes van a bajar. Y entonces todos bajaron vestidos de blanco. Y entonces está la gente viendo acá y de repente empiezan a oír la aurora. Hay un lugar sin explorar. Empieza la aurora y empiezan a cantar y ellos bajan de blanco como si fueran ángeles y se integran con la gente. Mientras en la parte de abajo los ángeles empiezan a irse a las orillas, donde está la parte de la aurora. Y cuando hace la aurora abrimos la concha que habíamos hecho de paraguas y sale el bebé, ¿no? Entonces son de las cosas hermosas porque dices, es que de verdad no lo hubiera podido hacer si no hubiera habido tanta gente que creía realmente en lo que estábamos haciendo, ¿no?
Es lo que te digo, o sea, yo hago la propuesta, pero si no tengo esa respuesta, o sea, si yo no hubiera tenido esa respuesta de Diana y de todos los coros que fueron, y de Pedro con las rondallas, o sea, no hubiera sido posible. Y eso siempre es lo que le estoy recordando cuando alguien dice, es que yo quiero trabajar en esto. No es fácil. Y vas a tener más frustración que satisfacciones, pero cuando tengas esas satisfacciones va a ser porque tu trabajo en equipo estuvo bien, ¿no? Y mira, yo quiero recalcar eso, justamente el trabajo en equipo, el estar en comunidad y estar abierto obviamente a las ideas, a las propuestas de la gente. Y como dice Diana, conoce mucha gente, ella aportó, ese fue su granito de arena. O sea, cuando uno trabaja en comunidad, logra más cosas que trabajar tú solito, ¿no? Sí. Entonces, la iglesia te da esa oportunidad. O sea, yo también en su momento llegué a ir a los Rosarios Vivientes, ahí en el Estadio Azul, Ciudad de México. Sí, cosas muy hermosas. O sea, cuando la gente se une para el bien, tenemos un efecto fuerte, ¿no? Realmente. Y te lo digo porque hace rato que estábamos hablando de lo que comentabas, de la escena, de cómo Dios al final vence. O sea, porque sí estamos viviendo ahorita unos tiempos complicados, pero yo sí estoy con la idea de que, como dice la Virgen, al final de los tiempos mi corazón triunfará, porque finalmente el bien tiene más fuerza que el mal, porque el mal, vamos, cualquiera puede destruir, corromper, cualquiera, pero construir, edificar, ayudar y amar, eso sí implica mucho perseverancia, tolerancia a la frustración y tener la convicción de que solamente juntos nos podemos salvar, ¿no? Es correcto. Y fíjate que en realidad de repente se nos olvida porque somos más gente buena. Sí, efectivamente. Pero el mal es más escandaloso, ¿no? Sí, entonces, y hasta dicen delincuencia, están organizados, por eso es delincuencia organizada. Los buenos nos tenemos que organizar. Exacto. Para dar la batalla. Exacto, eso es. Exacto. No me acuerdo el nombre de este teólogo que decía, es que una vela hace menos ruido que una bomba. Exactamente, sí. Pero justamente una bomba no te va a alumbrar en la oscuridad, ¿no? Pero una vela sí. Sí, dicen el bien no hace tanto ruido como el mal. Lo negativo se difunde más, pero el bien existe. Solamente hay que darle difusión, ¿no? Sí, y sobre todo también estar muy atentos a lo que nos está diciendo Dios, ¿no? Porque sabemos incluso que de las peores cosas Él se vale, ¿no? Exactamente. Como dice, Dios hace de los renglones torcidos, escribe, no sé, algo así. Sí, es correcto. Él hace su obra en todo, ¿no? En todo el tiempo, ¿no? Y lo vemos constantemente en México. Nos azotan las catástrofes y puede ser que el gobierno no haga nada, pero la gente sale, hace sus donaciones, está al pendiente, ¿no? Ayuda, hay solidaridad, exacto. Hay amor a los demás, sí. Es correcto. Y es en la tragedia cuando se manifiesta todo ese caudal de amor, de solidaridad, ¿no?